Hola amigos de la comunidad Canemi, bienvenidos otra vez a Directamente. Y una vez más nos acompaña Ale, psicóloga de Canemi, para hablar sobre un tema, pues sí, un tanto delicado, sensible, por así decirlo. Así que, pues bueno, también les recomendamos cierta discreción. Pero el tema del día de hoy es mi primer Navidad sin... Y bueno. Este tema tiene que ver con las pérdidas, con el duelo. ¿Qué pasa en estas fiestas cuando hemos pasado por una pérdida, ¿no? Sobre todo una pérdida, pues no necesariamente reciente, pero sí una pérdida importante. Entonces, para comenzar, primero que nada, Ale, acláranos. ¿Qué significa esto de una pérdida, el duelo? ¿Qué tenemos que saber al respecto? Antes que todo, muchas gracias por el espacio. Hay diferentes tipos de pérdidas. Pérdidas que nos cambien a nosotras y a nosotras en nuestra esencia, como puede ser una pérdida de un ser querido, de alguien muy importante y cercano para nosotras, para nosotros, donde la pregunta es, ahora quién soy, ¿no? ¿Cómo me vivo ahora sin esa persona? ¿Cómo estoy adaptándome a su ausencia? ¿No? Y puede, ahora, lo primero que me viene a la mente cuando hablo de la pérdida de una persona es pues, me hace cuestionarme quién soy, es cuando hablamos de personas que ya no están en vida, ¿no? Entonces, no tanto cuando hay, por ejemplo, un divorcio, cuando hay una mudanza o cuando los hijos, las hijas se van de casa. Esa es un tipo de pérdida que no me cuestiona tanto mi existencia como cuando es alguien que ya no voy a volver a ver, ¿no? Entonces, centrarnos, ¿no? Que hay diferentes tipos de duelos y el que nos cuestiona nuestra existencia, nuestra forma de vivirnos en el mundo es esta de la persona que ya no voy a volver a ver porque ya no está aquí conmigo. El otro tipo de pérdida es esta que mencionamos de los hijos, las hijas se fueron de casa, ¿no? Se queda el nido vacío, me separé, ¿no? Hubo un divorcio, o a lo mejor me dejó de hablar esa amiga que tanto quería, ¿no? Entonces, sí. También implica una pérdida porque en estas fechas, incluso, ¿no? Cuando estamos en el celular y decimos, le voy a mandar este meme, y dices, ya no le hablo, ¿no? Sí. Ya no está, y que pudiera parecer algo que dices, bueno, hay más personas, ¿no? Pero es igual de valioso y de significativo el que yo quisiera tener ese vínculo con esa persona que era especial para mí. Hay otro tipo de pérdidas, por ejemplo, que van más hacia no quién soy, sino lo que tengo, por ejemplo, un trabajo, mi coche, ¿no? Que me roben mi coche para Navidad, que se metan a asaltar a mi casa, que pierda mi anillo de compromiso, ¿no? Ese tipo de pérdidas que no modifican mi existencia y mi forma de vivir en el mundo, pero que son igual de importantes que las otras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de duelos y de pérdidas, hay un montón de matices, ¿no? Y no es así como que digas, todas las pérdidas implican un duelo, no es tanto así, pero sí hay un proceso de adaptación a estar sin. Entonces, hacia allá es hacia donde vamos a estar platicando. Y creo que acabas de decir algo bien importante, ¿no? Que no todas las pérdidas implican un duelo. ¿Cómo podemos saber precisamente o cómo distinguir la pérdida del duelo? ¿O en qué momento podemos decir, ya estoy en duelo? Cuando tiene que ver con mi existencia. Por ejemplo, cuando perdemos la salud, que esa es otra pérdida muy importante. Porque implica este proceso de que no es tan lineal como lo vemos en las gráficas y en los libros, ¿no? Así de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Es así de que, sí. Pero pasa uno, pasa dos, y hasta que llegó al 5, no es así, ¿no? Puede haber recaídas, puede haber avances, puede haber retrocesos,
o incluso no pasar por las 5 etapas, ¿no? Ujú. Entonces, pasar a lo mejor por un enojo profundo, una negociación, una aceptación, ¿no? Y me salté la tristeza profunda, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. eso no implica que hayas estado mal, ¿no? Así de, ay, no pasé por una tristeza, ¿no? Cuando sí implica que hay duelos sanos y duelos complicados, cuando ya pasó el primer año, que el primer año es el más difícil. ¿Por qué? Porque es la primera vez que nos enfrentamos a las cosas, a lo que le gustaba a la persona, a su primer cumpleaños que ya no está él, a la primera Navidad, a nuestro primer aniversario. Entonces, el primer año es el más doloroso porque es cuando la persona ya no está. Y que también, incluso, bueno, dependiendo de la pérdida, ¿no? La persona, si vivíamos con esa persona, pues la forma en que se modifica la dinámica, nuestro día a día, horarios, todo, ¿no? Que al final también implica no solo el duelo, sino la adaptación a estos cambios, esta nueva rutina. Que dices, bueno, yo iba todos los domingos íbamos al fútbol porque jugaba fútbol, pero ahora que no hay con quién ir Ujú. al fútbol, a mí realmente me gusta el fútbol, ¿no? O sea, Exacto. todos los viernes comíamos pizza de pepperoni porque le encantaba la pizza y fue la costumbre que hicimos. Quiero mantener esa costumbre, Ujú, quiero mantener ese hábito, me hace feliz, me hace recordarle, ¿no? O sea, hacia allá va el punto cuando hablo de me cuestiono ahora quién soy yo, ujú, ¿no? ujú, Entonces, cuando no hay un duelo de existencia, sino va hacia la pérdida, cuando puedo recuperar, ¿no? Cuando, por ujú, ejemplo, un trabajo sí va a ser doloroso, perder mi trabajo si me gustaba, si era una fuente de ingresos estable, me generaba esta seguridad, pero se puede encontrar otro, ¿no? ujú, Entonces, cuando hay una pérdida que puede eh, reponerse, por así decir, ujú. pues entonces estamos hablando de pérdida y no de un duelo. Que es como algo ya más material, ¿no? Lo que decíamos, me robaron el carro, o me asaltaron, se llevaron mi celular, la computadora, etcétera, ¿no? Eso como sea, pues de alguna u otra manera se puede recuperar, ¿no? O sustituir, por así decirlo, cuando pues hay obviamente una persona, pues no. Y no solo personas, ¿no? La mascota, por ejemplo, que también es una pérdida súper significativa. O sea, yo he sufrido las pérdidas de mis mascotas como nada en la vida, ¿no? Entonces también ese es un tipo de pérdida que pues no se va a sustituir o a reponer de ninguna. No, porque generamos vínculos con los animalitos y los animalitos, no soy experta en animalitos, pero tienen, no sé si es correcto decir su personalidad, ¿no? Sí, cada Y uno entonces, se los... no todas las mascotas nos demuestran su cariño de la misma forma, no generamos el mismo vínculo, creamos historias y recuerdos muy Ujú. particulares, ¿no? Y entonces ahí es cuando vivimos ese duelo, ¿no? Ya la mascota que yo tanto quería no es reemplazable, no va a volver a estar conmigo, pero estos temas que tocamos aquí nos ayudan a transitar, ¿no? Es como, y ahora que viene Navidad, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer con ese dolor, con esa soledad, con ese cuestionamiento existencial? Eh, y lo primero, pues, es hablarlo. Ok, ok. Que eso creo que, híjole, de repente es como, no sé si el más difícil, pero sí uno de los pasos más complicados, porque muchas veces tenemos esta idea de si no lo hablo, no duele, ¿no? Ujú. O causa tanto dolor o tanta, incluso incomodidad, ¿no? Que prefiero no enfrentarla, prefiero evitarla y entonces me lo callo. Pero pues lo que uno se calla o se guarda, sale de alguna u otra manera y puede salir entonces, el cuerpo habla, ¿no? Entonces puede salir con malestares, con enfermedades incluso, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es de lo más complicado. ¿Cómo empezamos a hablar de eso? Lo más importante es generar redes de apoyo, ¿no? El que yo habrá momentos donde a lo mejor conforme va pasando la vida,
podemos identificar quiénes son las personas que nos ayudan a escucharnos, ¿no? Y esto es a través de cómo te lo cuento, porque te lo cuento a ti, pero también me lo estoy contando a mí, ¿no? Y entonces estoy contándome la historia para ahora sí que poderla ir masticándola. Ahora sí que mientras más la platico, más la mastico y mejor la digiero. Entonces, encontrar esas personas que están dispuestas a escucharnos con atención, con empatía, no a darnos esas soluciones rápidas, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de duelos, vienen estos comentarios así de, ya no le llores, ¿no? Está mejor en tal lugar, ¿no? De nuestras creencias. Y de pronto la recomendación es llórale lo que le tengas que llorar. Exacto. Háblalo las veces que lo tengas que hablar. Es doloroso, sí, pero nos ayuda a irlo procesando. Entonces, encontrar a las personas y si en nuestro círculo no hay esa red que podamos encontrar, pues acudir con algún profesional. Claro. Y mira, esto que dices de que la persona esté dispuesta también a escuchar, a acompañarte y todo, a mí sí hay una frase que me enoja, que la gente diga es, tienes que ser fuerte. ¿Qué es eso? O sea, estoy justo sufriendo una pérdida, estoy justo en el proceso de dolor. Es más, estoy apenas tratando de aceptarlo y tengo que ser fuerte. Es cuando menos somos fuertes. Y esta fortaleza muchas veces la relacionamos con el no llorar o el seguir con nuestra vida y demás, ¿no? Pero digo, yo lo veo tal vez sí desde esta perspectiva terapéutica, ¿no? No como psicóloga, pero es mucho más, implica más fortalecer, enfrentarte con tus propias emociones, enfrentarte incluso con estas dudas, ¿no? Como decíamos, que te cuestionas la existencia o estos miedos que surgen también a partir de una pérdida que, pues me aguanto y hago como si no me doliera o como si nada, ¿no? Anestesiarlo. Exactamente. Que muchas veces, por ejemplo, para los varones, yo lo he visto más en comunidad rural, que está bien que a la hora del entierro estén las botellas y las personas tomando y todo, ¿no? Y entonces es cuando dices la forma que socialmente es aceptado que un hombre se vulnere, se llore, ¿no? Y que viva esta experiencia dolorosa es si hay alcohol, ¿no? Entonces, también estar abiertos y abiertas a que no importa si eres hombre, mujer, no importa tu género ni cómo te vives, lo importante es poder reconocer, ¿no? Que las emociones placenteras existen y existen porque son funcionales, ¿no? Y de pronto tengo un familiar, ¿no? Que me dice, es que yo no quiero llorar porque estoy muy triste y lloro y me siento peor. Y le digo, pues es que llorar es como hacer pipí, ¿no? Es una reacción fisiológica. No es así como dijeras, no, pues ya no quiero ir al baño nunca más, pues entonces tu cuerpo no estaría funcionando, ¿no? Y que incluso me ha tocado que hay personas que viven un duelo y no lloran, ¿no? Y entonces es así de que, pero es que quiero llorar y no puedo, ¿no? Porque entonces fisiológicamente nuestro cuerpo nos está diciendo que algo no está bien procesado. Entonces, el llorar, el gritarlo, el vivir ese dolor, nos indica incluso que estamos saludables. Sí, y creo que esto que dijiste de las emociones displacenteras, muchas veces, y no es que siempre, la gente lo relaciona con algo malo, ¿no? Entonces ve a las emociones como algo bueno o malo. Entonces hay emociones buenas, hay emociones malas. Y precisamente en el consultorio lo que trabajamos es que eso no es así. Ninguna emoción es buena, ninguna emoción es mala, son funcionales, para algo nos sirven, por algo las estamos sintiendo. Entonces, ¿qué te está diciendo esa emoción? ¿En qué te está ayudando? Porque aunque a veces pareciera que el llorar y llorar y llorar no ayuda de nada, claro que ayuda y nos sirve para algo, pero el chiste es saber para qué, ¿no? Y creo que de ahí también viene mucho lo que comentábamos de estas frases de ya no le llores, o tienes que ser fuerte y demás, el no saber cómo reaccionar ante el duelo de una persona, porque aunque hayamos perdido a un familiar, ¿no? En conjunto,
la forma o la manera en que era nuestro vínculo con ese mismo familiar, pues es completamente diferente, ¿no? Incluso, por ejemplo, no es lo mismo perder al abuelo que perder al papá, ¿no? Y estamos hablando de la misma persona. Entonces, claro que nuestro duelo o nuestra pérdida, pues va a ser diferente desde ahí, pero el no saber qué hacer o cómo acompañar a las personas, pues muchas veces provoca justo este tipo de reacciones, ¿no? O provoca el que nosotros mismos pongamos como esta barrera de, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo consuelo? ¿No? Que también esa es otra. Creo que algo importante es, no es lo mismo consolar que acompañar. Es muy diferente, ¿no? Ahorita que te escuchaba, algo que me viene a la mente es cómo también cuando lloramos, no siempre lloramos de tristeza. No Ujú, pienso en una persona cuidadora que ha cuidado, no, este, los últimos 15 años a una persona mayor y ujú, de pronto la sensación pudiera ser de culpa, ¿no? De ya ujú, está descansando, pero yo también, ¿no? ujú. Entonces, Sí. suena muy difícil, muy doloroso, pero son cosas que pasan, ¿no? Entonces, no asumir que la persona que llora siempre es desde la tristeza, porque abanico de emociones que tenemos, ¿no? Ujú. Entonces, la recomendación es siempre escuchar con atención y empatía el llanto de la otra persona, ¿no? Y no asumir Ujú, que sentimos la misma emoción, ni con la misma intensidad, ujú. ni canalizada de la misma forma. Claro, y creo que algo que ahorita dijiste, ¿no? Con empatía y demás, muchas veces también lo que pasa es que si tú te estás abriendo o me estás dando como esta confianza, ¿no? Para acompañarte en el duelo, es como yo no tengo que llorar, yo no puedo llorar porque ya está llorando la otra persona, ¿no? Mm, O yo tengo que ser fuerte porque la otra persona está siendo vulnerable y no necesariamente eso es, digamos, ni asertivo ni útil, ¿no? O sea, ujú. si yo también quiero llorar, se vale que lloremos juntos, ¿no? A veces eso hace sentir aún más acompañada a la otra persona y el decir, bueno, hay un otro que también siente lo que estoy sintiendo o alcanza a entender un poco cómo me estoy sintiendo, porque algo que a mí pacientes me han dicho es que me da pena llorar en frente de los otros o que los demás me vean llorar, ¿no? Y cuando se encuentran con una persona que llora con ellos, logran abrirse, ¿no? Como que esta parte de la vergüenza o la culpa, como dices, desaparece y entonces me suelto, ¿no? Y pueden sacar mucho que tenían guardado, inclusive. El tema central que ahora como que va saliendo es esta parte de cómo nos vivimos como sociedad, las lágrimas, ¿no? Entonces, Sí. ahorita que mencionas esta parte del llanto, también es súper válido, a lo mejor y ni conocemos a la persona que falleció, pero sí me siento muy conmovida desde mi cariño hacia ti, verte llorar, ¿no? Y Claro. sin, o sea, y ser transparentes con eso de lloro contigo por cómo me siento acompañándote. No lloro Ujú, por la persona que falleció, porque a lo mejor no tenía yo ese vínculo, ¿no? Pero sí con esta relación que tenemos, pues se remueven esos sentimientos, ¿no? Entonces es también importante ir identificando yo como persona que acompaña de dónde nacen estas lágrimas. ujú. Sí, eso es bien importante. No lo había pensado. No lo había visto de esta forma, pero claro. Y justo el identificar de dónde vienen mis lágrimas, ¿no? Que a lo mejor yo no soy quien tuvo esa pérdida o está teniendo ese duelo directamente, eh, pero cómo puedo yo también acompañar de manera adecuada, ¿no? O qué herramientas tenemos ahora que, que desarrollar para poder adaptarnos a esta pérdida, a este duelo, pensando, ¿no? Como decíamos ahora, que se viene Navidad, que se vienen todas estas cenas de toda la familia, pero ahora no va a estar tal persona, ¿no? Ahorita no contesté la pregunta que me hacías de cuál es la diferencia entre acompañar y dar Ah, consuelo, claro. ¿no? Y ahorita que mencionas como esta parte de lo social, creo que estamos más acostumbrados a consolar, ¿no? Así Ujú,
como desde esta palmadita en el hombro, de ya va a pasar, ya va a pasar. Ni una prisa porque ese proceso pase rápido, ¿no? Porque acompañar a la persona en un proceso doloroso, primero necesitas herramientas de autoconocimiento, ¿no? O sea, ¿cómo me apoyo yo para poder apoyarte a ti? ¿No? Si yo no me conozco, es difícil que yo te pueda acompañar en tu dolor, en tu duelo, en tu proceso, porque entonces me voy a poder incluso absorber, ¿no? O sea, y ya no voy a poder diferenciarme entre lo que te duele a ti y lo que me duele a mí, ¿no? Entonces, el poder acompañar y apoyar a las personas, pues ahora sí que se ejercita, ¿no? No es así como que algo que sea tan, que nazca en las macetas, ¿no? Sí, claro. Entonces, el que podamos hablar en estos espacios, pues vas a un poquito a sensibilizarnos en dónde sí puedo desarrollar estas herramientas que me va a ayudar a apoyar a las personas que están viviendo un duelo. Incluso pedir la asesoría, ¿no? O sea, yo creo que pedir la asesoría y también ser capaz de decir, no sé cómo acompañarte. O sea, necesito que tú también me digas si hay alguna forma en que estás esperando que yo lo haga o que necesitas que yo lo haga, pues dime, ¿no? Para que pueda hacer un acompañamiento, verdaderamente, ¿no? Significativo y que no sea solamente el consuelo, ¿no? Muchas veces en mi trabajo con mujeres con cáncer de mama hay como frase, ¿no? Así de yo estoy para lo que necesites, ¿no? Y entonces la persona que atraviesa una enfermedad crónica muchas veces vive el para qué molestar, cómo me voy a acercar, la vida, las personas tienen su vida, ¿no? Y entonces lo que sí podemos hacer cuando somos acompañantes y estamos dispuestas a brindar ese apoyo, no es decir, estoy para lo que necesites, ¿no? O sea, si necesitas que te pague la luz o que te traiga 1 kilo de manzanas, o sea, acciones bien concretas que la persona a la que estamos brindando ese acompañamiento, pues le sean fácil de distinguir, ¿no? Porque también como hay una especie de neblina que no permite que la persona sea tan capaz de identificar sus necesidades. Entonces, el que yo te diga, Ana, voy para allá, necesitas 1 kilo de tortillas, ¿no? Entonces, no había pensado que ya no tengo, tortillas, ¿no? Sí, tráemelas, por favor. Y entonces, eso no solamente abre los canales de vínculos con las personas, sino también me veo en esa posibilidad de que la otra persona me ayude y yo ser ayudada. Incluso ir como identificando qué necesito, ¿no? Porque como bien dices, de repente, pues en un duelo no sabes ni qué, como que te bloqueas o dentro de esta neblina, ¿no? Como comentas, pues no sabes ni cómo y muchas veces es como, pues tú dime qué necesitas, ¿no? Y es, no, pues no, nada, gracias, No sé. ¿no? Y ahí se queda. Y entonces también las personas a veces sin quererlo, ¿no? O sin la intención de abandonar, es como, bueno, pues ya nunca le vuelvo a preguntar, me dijo que no necesitaba nada, ¿no? Y en realidad, pues no lo sabemos. Influye mucho la etapa, como bien decíamos, de duelo en la que se cuenta, ¿no? El saber, incluso las necesidades van cambiando. No es lo mismo que haya tenido la pérdida ayer hasta que la tenga ahora, ¿no? A que la esté viviendo más bien el duelo ahora en Navidad, por ejemplo, ¿no? Que en la cena y todo eso. Entonces también eso, pues cambia la necesidad, ¿no? Y la forma en que necesito que me acompañe. Ahorita que mencionas esto, muchas veces decimos así como, pues se falleció, ¿no? El ser querido en febrero. Y llega Navidad y nosotros seguimos con esa acelere de la vida y decimos, pues entonces dile a la tía que se venga. Y entonces la tía no dice, pero yo sigo en mi duelo, ¿no? Y entonces rechaza, ¿no? La invitación y dice, bueno, o sea, pues, ¿por qué? ¿No? Pero tampoco nos ponemos a ser sensibles en el proceso que está viviendo la otra persona, ¿no? Entonces, voltear a ver a la persona y preguntarle, oye, ¿cómo te sientes para venir a festejar? ¿Te sientes cómoda, no? O sea, también indagar cómo se encuentra la persona en cuanto a su pérdida, para que podamos generar a lo mejor y las condiciones, ¿no? A lo mejor y no va a ser la cena de Navidad donde esté ella, pero si se siente cómoda con una comida
¿no? Y que ya regrese a su casa, pues primero se le contempló, se vio sus necesidades, se le hizo partícipe y se le respetó su proceso también. Y creo que eso que dices, el preguntar, ¿no? El indagar, qué incómodo es para algunos, ¿no? O qué complicado, porque muchas veces también con esta intención de no incomodar o de no, pues sí, herir, ¿no? Como sentimientos o no saber cómo se encuentra, pues la gente lo evita, ¿no? Y entonces el acercarte a, no, ¿cómo le voy a preguntar si quiere festejar? Pues claro que no. Y entonces tú ya asumes, ¿no? Y el asumir, pues también hace que incluso ellos mismos se empiecen como a retraer, ¿no? Porque, bueno, pues ni me preguntaron, pero pues tampoco me están dando opciones, entonces, pues, ¿qué hago? ¿No? Y precisamente creo que mucho de lo que sucede en estas navidades o en estas fechas, ¿no? Ante un duelo es que se retraen, ¿no? Y la gente como que es, bueno, quiere su espacio, está bien, pero no estamos sabiendo realmente la razón de que se estén alejando. Y dices, asumimos y decidimos también, ¿no? Sí. Por la otra persona que está, pues, muy, muy alarmante, ¿no? Y cómo nos vivimos de manera muy individual en la sociedad. Sí, y creo que, o sea, y decidimos para que vayan o para que no, porque también me ha tocado saber casos de, no, tú dile que aunque no quiera, vamos a ir por ella y todos, necesita venir, necesita estar, ¿no? Y es como, así como que necesita, pues quién sabe, ¿no? O sea, depende de su duelo. ¿Cómo se puede precisamente, o qué herramientas, ¿no? Regresando a estas herramientas, necesito yo tener uno para acompañar en un duelo y dos para estas fechas? O sea, ¿cómo me acerco yo desde el papel de acompañante y desde la persona que está en duelo? Creo que el primer paso es lo que ya mencionabas, ¿no? De reconocer que las emociones son funcionales, ¿no? No hay emociones buenas ni malas. Y le explicaba, ¿no? A una persona que a veces la tristeza es como los cólicos. Ay, se siente horrible, 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 pero tiene una función, ¿no? Entonces, el poder identificar que hay emociones que se sienten horribles, pero me ayudan. O sea, yo en la parte del duelo y la tristeza me siento muy curiosa porque de pronto es así como un capullito, ¿no? Me retraigo para poder ver ahora hacia dónde quiero ir, quién soy, ¿no? Esa tiene esa funcionalidad, ¿no? Le digo, esta persona le digo, cuando volteamos a ver a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, había hasta un mes, ¿no? De luto, y no prendías la tele, te vestías de negro, no ibas a fiestas, y entonces le digo, ese estar ensimismado, ¿no? Nos permite volver a reconectar con nosotras mismas, ¿no? Esa forma existencial de ahora estar en el mundo. Y esa es la función de la tristeza, ¿no? Como reconectar conmigo, volverme a reconstruir, como es en un capullo, ¿no? Que la oruguita se aísla. Entonces, esa es la funcionalidad, ¿no? Pero no porque la persona esté atravesando esto quiere decir que esté mal. Entonces, primero identificar que las emociones sirven para algo, que son fisiológicas, que no están en la mente, ¿no? O sea, es así de que, ay, pues está en tu mente, pásalo, ¿no? Entonces, le decía, ¿no? Ya no te hasta sientas el miedo, triste. ¿no? El miedo activa que las piernas se llenen de sangre para que salgas corriendo, para que te quedes pasmado, para que luches, ¿no? Pero la supervivencia, tal cual. Tiene una respuesta corporal, ¿no? O sea, no es así de que solo está en mi mente y se me va a pasar, ¿no? Entonces, incluso identificar que es algo fisiológico, ¿no? Y también reconocerme a mí como acompañante hasta dónde, ¿no? O sea, sí te acompaño, sí soy empática, pero donde ya sobrepasa mi salud mental, dar un pasito para atrás, ¿no? Entonces, eso como acompañante. Perdón, fíjate que esto que dices es bien importante porque a mí me ha tocado conocer gente en duelos, ¿no? O bueno, que está pasando un duelo y los acompañantes como que asumen la responsabilidad
de sacarlos del duelo. Y entonces están aferrados a, no, ya no tienes que sentirte mal, ¿no? Y desde ahí, bueno, uno ya no están validando, ¿no? Lo que siente la otra persona, el duelo o el proceso por el cual está pasando. Y dos, ellos mismos también, digo, me queda claro que ahí así que está interesantona, ¿no? Pero eh, ellos empiezan a vivir, ¿no? Como, ya no como acompañantes, sino como rescatista. Y es, pues en ningún momento se te pidió, ¿no? Y pierden de vista justo te estoy acompañando o te estoy rescatando o me estoy rescatando a mí mismo, porque también ahí habría que ver por qué esta necesidad de no, ya no te sientas triste, ¿no? Ya no estés sufriendo esta pérdida. Eh, pues, ¿qué onda ahí? También me suena como esta parte de solo me caes bien cuando estás feliz, ¿no? Ajá, Entonces me obligo y te obligo a que estés a que feliz, estés bien. porque Sí. enojado o triste no sé cómo lidiar contigo, ¿no? Ah, Entonces ajá. me desespero mucho porque ya llegues a tu normalidad, por así decirlo, porque no sé lidiar contigo en esa situación, ¿no? Claro, Entonces, claro. tiene que ver más con la persona acompañante de las herramientas que tiene, ¿no? Y cómo han sido sus experiencias previas, ¿no? En esta parte de sentirse valorado, escuchado, respetado, porque si entonces yo solamente he vivido este rol de salvadora, pues desde ahí me vinculo, ¿no? Sí. Entonces, se liga mucho a esta parte de quién es tu red de apoyo, ¿no? Desde dónde te escuchan las personas que se acercan y si están dispuestas a vivir, ¿no? Esa incomodidad. Y la incomodidad, híjole, eso creo que es lo más, lo que más se vive en un duelo o en una pérdida, la incomodidad del otro, el sentir, y creo que va incomodidad desde no sé qué decirte, ¿no? Como bien dices, creo que el hecho de que alguien te diga es que murió un familiar o murió mi mascota o cualquier tipo de pérdida, de inmediato es, sí, no sé qué decir, ¿no? Y puedes tener preparado el diálogo y todo, y aún así cuando llegue ese momento, no saber qué decir, no saber qué hacer, no saber justo cómo acompañar y no saber tampoco qué sentir al respecto, ¿no? Y entonces eso también, como el querer cubrir esta necesidad de necesito decirte algo, ¿no? Porque a mí me incomoda el cri, cri, ¿no? ¿Qué te digo? También hace que cometamos errores, ¿no? O que hagamos comentarios a veces poco asertivos, ¿no? Como, bueno, ya estoy descansando. ¿Cómo que, bueno, o sea, espérame, ¿no? Te digo esta frase de, tienes que ser fuerte, ¿no? No la diga, por favor. Este, y todo eso que al otro, pues también, incluso le puede afectar más que ayudar, ¿no? Y esto que acabas de decir, en estas situaciones, y entonces, ¿cuál es lo correcto? Pues decir, no sé qué decirte, es Claro. lo correcto, ¿no? O sea, si realmente no sabes qué decir en ese momento, la comunicación real de lo que te está pasando es de verdadero apoyo, ¿no? Porque a lo mejor y la otra persona dice, pues está igual de perdido que yo, ¿no? O sea, no tengo por qué saber cómo actuar en estos momentos, ¿no? Porque muchas veces también hay esa presión de pues cómo tengo que actuar, ¿no? ¿Qué es lo saludable? Y de pronto vienen estas, pues sí, anestesias o esta contención de, por ejemplo, resolver, ¿no? Esta parte de los papeles en la funeraria, del banco, o sea, y entonces la persona está resolviendo más que vivir esa crisis, ¿no? Y entonces Claro. ahí es donde se hace complicar, ¿no? En que el mes que dedicó a resolver temas bancarios, temas del testamento, no le dio ni chance de llorar la pérdida, ¿no? Entonces ahí es cuando 6, 8 meses después le cae, ¿no? Así como un balde de agua y decir, ya no está conmigo esta persona, ¿no? Y estuve tan metida en arreglar, porque eso me tocaba, ¿no? A lo mejor como hijo, ¿no? El solucionar, que ahora vengo arrastrando todo eso que no digería en su momento y ahora pues lo tengo que vivir, ¿no? Y porque, como dices, no es que pase de hoja y nos olvidemos, ¿no? Tarde o temprano
sale a través de la salud mental, del cuerpo y de nuestras relaciones y cómo vamos respondiendo a la vida. Entonces, de que dale. Sí, de alguna u otra forma. Y justamente esto que decías, ¿no? Que a veces cae el 20, ¿no? Por decirlo de una manera coloquial, pues tiempo después, ¿no? Pero que además también tenemos la idea de que el duelo pues pasa rápido, ¿no? O pasa cuando tiene que pasar, pero ¿cuánto dura un duelo? Muchas veces, y a mí me ha tocado, ¿no? Pacientes que llegan tras una pérdida, y no necesariamente como es una pérdida de algún familiar, una persona, pérdida de cualquier cosa, de trabajo, de casa, etcétera. ¿Cuánto tiempo tarda el duelo? ¿Cuánto tiempo me va a tomar, ¿no? En trabajar esto. Y bueno, evidentemente siempre les digo, pues es que no hay un tiempo como tal, ¿no? Depende de tu proceso, cada quien. Pero, ¿cómo puedo yo distinguir precisamente cuando es un duelo sano, que era lo que mencionábamos al principio, y cuando ya está siendo un duelo complicado? Porque al final sí, cada quien lo toma diferente, cada quien vive las etapas de manera diferente, pero también hay un punto en el que dices, bueno, pues ya no está tan sano esta parte, ¿no? Ya te pasaste de tiempo, por así decirlo. ¿Cuánto sería o cómo lo podemos distinguir? Como bien mencionas, no hay un tiempo, ¿no? Así como el embarazo, que son 9 meses, ¿no? O sea, no funciona así. Lo que sí se puede ir viendo es que si después de 2 años tu vida se ve afectada por esta pérdida que tuviste y te cuesta trabajo el tener una vida funcional, ¿no? El ir a trabajar, el socializar, el cuidar de ti emocional y físicamente, ¿no? Hacer ejercicio, atender tus necesidades, entonces ahí ya empieza a ser complicado, ¿no? Entonces, cuando ya esa pérdida que tuvimos nos empieza a afectar en la cotidianidad, entonces es momento de acudir con un profesional de la salud mental. ¿Y qué mejor profesional que hay? Así que contáctenla. Oye, y precisamente, ya que logro identificar, ¿no? Ya sé que mi duelo está siendo complicado. Incluso antes de que sea complicado, es importante acudir con un profesional, ¿no? También eso lo hace, no quiero decir fácil, porque no es fácil, ¿no? Pero lo hace más llevadero, por decirlo de alguna forma, o ayuda a que yo identifique mejor precisamente estas etapas o las necesidades que voy teniendo durante el duelo, ¿no? Sí, ayuda primero hablarlo, ¿no? Lo que decíamos, Sí. ¿cuándo se tiene que hablar, ¿no? ¿Con quién lo hablo? Y el poder ir con alguien que te escuche con atención, que te escuche sin juicio, ese es el primer paso, ¿no? Entonces, el poder acercarte a estos espacios que incluso rituales, ¿no? Los rituales sirven muchísimo. Escribir, ¿no? Si no lo puedo hablar, lo puedo escribir, ¿no? Si para mí funciona rezar, por ejemplo, eres una persona muy religiosa, pues puedes rezar, ¿no? O sea, siempre hay que ver de mi morral de herramientas, cuál es la que más me apoya, ¿no? Entonces muchas personas dicen, yo no le voy a ir a platicar a algún extraño, ¿no? Refiriéndose Sí, al psicólogo, a la psicóloga, la chica de mi vida, ¿no? O sea, ¿qué le importa? ¿No? Entonces, no es forzoso si no lo necesitas, si no lo ves necesario. Si tú vas a un grupo de tu iglesia, y eso te conforta y eso te da las herramientas, es también totalmente válido, ¿no? Entonces, si ya de pronto encuentras que al hablarlo necesitas mayor orientación o lo que estás haciendo ya no te es suficiente, pues siempre estamos disponibles. Por supuesto, tómenlo en cuenta. Échenos en su botiquín de emocional. Aquí los números, con el morral de ayuda, ahí nos echan a Canemi. Y retomando esta parte, ¿no? Vienen estas fechas donde es la familia, donde todos nos reunimos y va a haber un cambio significativo, ¿no? En cuanto a la pérdida, ¿no? De este familiar, persona, mascota, etcétera. ¿Qué
¿qué recomendaciones les darías tú a las personas que pasaron por esta pérdida, que están pasando por el proceso de duelo, ¿no? Y a los familiares también, a los acompañantes que insistimos, o sea, a pesar de que pudo haber sido un familiar en común, pues la forma o el papel que tenía en nuestra vida pues es completamente diferente y vivimos el duelo diferente. Y algo que ocurre muchas veces sin querer, ¿no? Es que como estamos en diferentes etapas de duelo y estamos procesando esa pérdida de manera diferente, puede haber malos entendidos o podemos tomar las cosas de una manera que tal vez no sea la más adecuada, ¿no? Y al final, pues todos nos encontramos vulnerables en ese punto. Entonces, ¿qué recomendaciones les darías tú para pasar estas fechas? No de una manera feliz, porque tampoco se trata de ocultar la realidad, pero sí de una mejor manera, o lo mejor posible. La negociación, ¿no? La negociación es la herramienta más poderosa que podemos tener. Negociación y acuerdos, ¿no? O sea, también es muy útil preguntarle a la persona, oye, ¿quieres hablar del tema? No, que sí, no, que no. O sabes que no me lo vuelvas a mencionar. Ah, de acuerdo, ¿no? Y respetar ese acuerdo, ¿no? Porque si la persona no quiere hablar de ti, contigo de ese duelo que está viviendo, alguna razón tendrá, ¿no? Y Claro. entonces, tú te quedas con, ya indagué hasta dónde quiere hablar, si lo quiere hablar, hasta donde la persona quiera, ¿no? También, y es para escucharle, ¿no? No es para solucionarle, no es para adelantar su proceso de duelo, ¿no? Es desde una escucha muy amorosa, ¿no? Y no desde el querer yo ser salvador, ¿no? Eso como familiar y pues estar consciente de las necesidades que tiene la otra persona, ¿no? Si de pronto se acostumbraba, ¿no? Por ejemplo, se ponía a la mesa, ¿no? Y la persona siempre se sentaba al lado de su pareja, preguntarle, ¿no? Ahora, ¿al lado de quién te quieres sentar, ¿no? Esos acercamientos que le hacen ver a la persona vista, ser escuchada, considerada, ¿no? Y que a lo mejor dice, no, pues yo me siento al lado de mi nieta, ¿no? Que vino de Toluca y quiero sentarme a platicar con ella, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, de decir, antes hacías esto, ¿no? O sea, bueno, no decírselo, pero así de considerarlo y decir, bueno, tú y tu esposo siempre traían las fresas con crema, ¿no? Y eso era una tradición, ¿no? Que teníamos como familia, ¿no? Preguntarle, ¿quieres traer otra cosa? ¿No? Porque a lo mejor ya hacer las fresas con crema puede ser muy doloroso, ¿no? Sí, porque era un momento que tenían compartido. Exacto. Y fíjate que esto que mencionas, híjole, yo supe de un caso, hubo una pérdida, ¿no? Pérdida de una pareja, el prometido de la chica fallece en un accidente, entonces le toca la Navidad, ¿no? Con la familia, y la familia lo que hace es ponerle el lugar del prometido, ¿no? Y además la foto en la silla. Fue un shock para esta chica, que no tienes idea. O sea, creo que si ya estaba superando algunas etapas del duelo, se nos regresó de manera brutal por justo verlo así como, ¿no? Y que ni le avisaron, fue como, ay, sí, se lo ponemos como, entiendo en esta intención de, pues, que vea que lo seguimos considerando, que era parte de la, pero no manches, no hagan eso. O sea, sí está muy rudo, entonces sí preguntar. Y preguntarnos, a mí me gustaría que me pasara eso, Que lo hiciera, uy. Un poquito la brújula es, bueno, si yo estuviera en esa situación, me sentiría cómoda, ¿no? Porque muchas veces las acciones son bien intencionadas, ¿no? Pero Sí. también desde una ignorancia emocional, ¿no? De decir, bueno, a mí me parece una maravillosa idea, ajá, pero ¿cómo te sentirías con eso? ¿No? Claro. Entonces, que no se nos quede nada más como a nivel cognitivo, sino tocar con las emociones, qué estaría yo viviendo, o sea, llegar y ver la foto, ¿no? O sea, a mí me gustaría vivir eso, Claro. porque muchas veces, bueno,
vuelve a hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo correcto? ¿No? O sea, siempre es Sí. así como esa pregunta de, entonces lo que haga, pues está mal, lo que diga está mal, ¿no? Pero sí nuestra brújula va a ser yo emocionalmente, ¿dónde estaría parado, parado? Claro, y creo que, y aún así, o sea, aunque la respuesta sea sí, a mí sí me gustaría, sería un detalle increíble y demás, como dices, preguntar si al otro le gustaría, porque no es lo mismo lo que yo quiera o lo que yo necesite, perdón, a, pues el otro a lo mejor, como dices, ni quiere mencionar el tema, ¿no? De la fiesta, ¿no? Ah, exacto, a lo mejor ni llega, ¿no? Y ya nosotros Sí. ahí haciendo todo el show. Sí, sí, sí. Entonces, sí, eso es algo súper importante. Y también habla de la empatía, pero también desde el acompañamiento. Volvemos a lo mismo, ¿no? No por el hecho de tener a la figura o a la persona ahí presente, pues quiere decir que estamos acompañando. Al contrario, a lo mejor, como en este caso que les platico, pues estamos hasta lastimando aún más. O sea, te escucho y es así como, no te podemos acompañar, pero ahí está la persona que sí te acompañaba, ¿no? O sea, sí lo siento, ¿no? O sea, Ujú. somos incapaces de estar contigo, pero para que no te sientas sola, está alguien ahí simbólicamente, ¿no? Ujú. Entonces, esa sensación me queda. Sí, 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 y que, insisto, a mí se me hace muy fuerte, ¿no? Sin duda, pero al mismo tiempo hasta una falta de respeto, porque no estás respetando mi proceso, no estás respetando incluso mis deseos o lo que yo estoy solicitando, si me lo preguntaste, ¿no? Porque Ujú. pues habrá que ver si preguntaron o no, este, pero también como esta cuestión de, bueno, ¿y dónde quedo yo? ¿Dónde queda lo que yo quiero, lo que yo necesito en esa parte? Entonces, Porque aparte sí, o sea, es que ahora ya entra una cuestión, una cosa como de identidad, ¿no? Y entonces ya no dejas de ser la mujer, ¿no? Ya no dejas, por ejemplo, ajá. ¿no? Y Alejandra, ¿no? Ahora es la viuda, ¿no? Y Ah, entonces sí, esa forma de acercarnos a las mujeres que han perdido a su pareja por la razón que sea, bueno, o sea, viene la etiqueta, ¿no? Y entonces la ujú, persona queda detrás de la etiqueta. ¿No? Y ya no estoy invitando a Alejandra, sino a la pobre mujer que perdió al novio, ¿no? sí, Entonces, y es muy sensible, como mencionabas al inicio de de esta transmisión, ¿no? Y son temas muy sensibles donde tenemos que ver qué consecuencias y cuál es ahora sí que el mensaje entre líneas, ¿no? sobre todo eso. Otro punto importante. Otro punto importante es esta forma de dar la noticia, ¿no? A nuestros círculos cercanos de cuando alguien ha fallecido. En mi experiencia, ahora sí que en la familia con mi papá tiene una forma muy fea de dar las noticias, ¿no? Desde esta desconexión emocional que a él le ha servido para ir transitando la vida, pero es así de, ya falleció, y ya, ¿no? O sea, ya está descansando. Ay, yo Y creo que eso es de entonces, papás, ¿eh? O sea, creo que es muy cultural, porque mi papá también de repente, sin filtro, ahí te va, ¡pum! Y yo, ujú. espérame tantito. Y entonces en casa hubo una situación donde fue la noticia así, se la dio a mi hermana y mi hermana pues se desbordó, ¿no? Emocionalmente y es algo que hemos platicado y que decimos, y entonces, ¿cómo lo comunicamos, no? O sea, tampoco te voy a Ujú. decir, ay, pues fíjate que, ¿no? Entonces, ahí creo que tiene que ver mucho con la confianza y el tipo de vínculo, ¿no? A mí personalmente me tocó recibir una noticia por WhatsApp, ¿no? Y entonces me quedó esa sensación así de que me escribe alguien que no suele escribirme de pronto y Ajá, entonces la sensación es, creo que es una mala noticia, ¿no? sí, Entonces, pues por WhatsApp no es como tan sí. amigable, ¿no? No, y que es como, no sé, yo hasta me enojaría, ¿no? Es como, ¿cómo me dices eso o me avisas así, como si fueran, ah, trae tortillas? No manches, o sea, sí, no está cero acercamiento, cero empático, no sé, se me hace muy,
se me hace bien complicado, ¿no? Porque también veo a la otra persona que está en este shock de la noticia y querer comunicarlo a las personas que crees que te van a acompañar en ese momento y también es como, ¿cómo lo haces, no? Entonces, sí es una situación complicada, pero que hablando, comunicando lo que nosotras queremos, ¿no? En identificar nuestras necesidades y también los satisfactores son como los primeritos pasos que podemos ir dando para estos temas tan complejos. Sí, por supuesto. Sí, siempre hablar de una pérdida es difícil, es sensible, evidentemente depende de muchísimas cosas, ¿no? Del contexto, de la etapa en la que te encuentres de vida, del tipo de pérdida y demás. Pero si ustedes, nuevamente, ¿no? Tienen alguna duda, están pasando por este tipo de procesos y quieren saber, o quieren saber más bien cómo acompañar a otro en este proceso, pues no duden en acercarse, ¿no? Aquí tenemos una excelente psicóloga, ¿vale? Que con todo gusto les va a orientar y nosotros con todo gusto apoyaremos en este proceso. Pero de verdad, háblenlo. Creo que eso es lo principal, ¿no? Y lo que me llevo ahorita es háblenlo. Sí, es importante. Construir redes de apoyo para estos momentos, ¿no? Eso es también muy importante y muchas veces nos cuesta trabajo de hablar de estos temas aunque conozcamos a la persona de años, ¿no? Lograr comunicar estos temas tan íntimos, tan dolorosos, pero a veces resulta complicado, pero para eso sirven las redes de apoyo, ¿no? Para que cuando nos caigamos nos sostengan y si no es una red construida con amigos, con familiares, se puede construir con personas que vivan un proceso similar, ¿no? Como en los grupos de apoyo y también con terapeutas. Entonces, esto sería todo por hoy. A todas estas personas que están pasando por un duelo, por una pérdida, pues les enviamos un fuerte abrazo e insistimos, ¿no? Estamos en toda disposición de apoyarles de manera profesional, ética y en un lugar seguro, que eso es lo más importante. Entonces, no duden en contactarnos y esperamos que esta información les sea de mucha utilidad. Nosotros nos vemos en el siguiente episodio.